El polvo del camino se le pegaba a su vestido negro como una segunda piel, y el sol de agosto caía sin piedad sobre los hombros encorvados de Esperanza, una mujer de 38 años que parecía haber vivido 60. Caminaba despacio, no por cansancio, sino porque cada paso la acercaba a un destino que la aterrorizaba tanto como le daba esperanza. Rancho Las Cruces, una propiedad que nadie en el pueblo de San Isidro del Monte se había atrevido a tocar en más de medio siglo. Era 1958. El mundo exterior hablaba de progreso, de nuevas carreteras y televisores en los hogares de la ciudad. Pero aquí, en la Sierra de Durango, el tiempo corría como la melaza, espeso y pegajoso, atrapando a la gente en ciclos de pobreza que se repetían de generación en generación. Esperanza conocía bien ese ciclo. Lo había vivido en carne propia. Detrás de ella caminaban sus 3 hijos. Tomás, de 11 años, con los ojos oscuros y desconfiados de quien ha aprendido demasiado pronto que el mundo no es un lugar amable. Las gemelas Rosa y Luz, de 7 años, abrazadas como si fueran una sola persona dividida en 2 cuerpos. Y cargaba a la espalda, envuelta en un chal descolorido, la pequeña Carmen, de apenas 2 años, que dormía con la respiración trabajosa de quien ha pasado demasiadas noches con hambre. Esperanza no quería esta herencia. Cuando el notario del pueblo, un hombre de gafas gruesas y aliento a tabaco rancio, le leyó el testamento de su tío Jacinto, un hombre al que apenas recordaba de su infancia, sintió más miedo que alegría. «Te dejo Rancho Las Cruces», decía el documento con letra temblorosa, «porque eres la única que queda con mi sangre y porque nadie más la querrá». Él tenía razón. A nadie le gustaba. El rancho tenía una reputación que se rumoreaba en las cantinas y se bendecía en las iglesias. Decían que se oían gemidos que emanaban de la misma tierra, que las paredes de adobe sudaban incluso en pleno verano, y que cualquiera que intentara vivir allí terminaba huyendo antes del amanecer, con los ojos desorbitados y la lengua trabada por el terror. La última familia que lo intentó hacía más de 20 años abandonó el lugar en plena noche, dejando atrás sus pertenencias y sus animales, jurando que las paredes respiraban. Pero Esperanza no podía darse el lujo de temer. 6 meses antes, su esposo, Manuel, había muerto aplastado por una viga en la obra donde trabajaba en Torreón. No hubo compensación ni indemnización, solo un cuerpo destrozado que tuvo que enterrar con dinero prestado. La pequeña casa que alquilaban en el pueblo les había sido arrebatada 3 semanas antes, cuando ya no podían pagar la renta. Desde entonces vivían en la trastienda de la tienda de don Jacinto, el dueño, un hombre de manos inquietas y una mirada fija en sus hijas. Anoche, cuando don Jacinto entró borracho e intentó tocar la puerta de la habitación donde dormían, Esperanza supo que tenía que irse. No importaba si el rancho estaba embrujado o maldito. Cualquier cosa era mejor que quedarse allí, esperando a que la bondad de los hombres se agotara y empezaran a exigir favores que no podía pagar. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. Tomaron el camino de tierra que conducía al norte desde el pueblo siguiendo las vagas indicaciones del notario. 3 horas a pie, quizá 4 si van con niños, dijo sin levantar la vista de sus papeles. Sabrán que han llegado porque hay una verja de hierro oxidada con 2 cruces encima. No está cerrada con llave. Nadie roba lo que nadie quiere. El sol estaba en su punto más alto cuando finalmente lo vieron. La verja de hierro era exactamente como la había descrito. 2 cruces de metal retorcidas, oxidadas del color de la sangre seca, colgando de bisagras que crujían con el viento. Más allá, al final de un sendero cubierto de maleza, se alzaba la casa. No era una ruina completa, pero tampoco una casa con vida. Era algo intermedio. Algo abandonado a medio camino entre la vida y la muerte. Las paredes de adobe estaban agrietadas, con fisuras tan profundas que parecían heridas abiertas.
El techo de tejas rojas había perdido tantos pedazos que parecía una boca desdentada. Las ventanas, sin cristales, eran huecos vacíos que miraban al mundo con ciega indiferencia. Pero lo que hizo que Esperanza se detuviera en seco, con el corazón latiéndole con fuerza, fue el olor. No era el olor habitual de una casa abandonada, ese olor a polvo seco y madera vieja. Era un olor húmedo y denso que parecía surgir del suelo mismo. Olía a tierra mojada, metal oxidado y algo más que no lograba identificar, pero que le ponía los pelos de punta. Olía a secreto. «Mamá, no me gusta este lugar», susurró Rosa apretando la mano de su hermana gemela tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Yo tampoco», admitió Esperanza, y la honestidad de su respuesta pareció tranquilizar a las chicas más que cualquier mentira reconfortante. «Pero es nuestro, es todo lo que tenemos». Empujó la puerta. El chillido fue tan agudo que una bandada de cuervos salió volando de los árboles cercanos, llenando el aire con un aleteo negro que sonaba como una maldición. Tomás recogió una rama gruesa del suelo sin que ella se lo pidiera. No era un arma de verdad, pero el peso en sus manos pareció darle valor. La casa los vio acercarse. Esperanza podía sentirlo, esa sensación de ser observada por algo sin ojos, pero que lo veía todo. El viento que entraba por las ventanas rotas producía un sonido bajo y constante, como un gemido prolongado, y comprendió por qué decían que el lugar gemía. Llegaron a la puerta principal. Era de madera gruesa, hinchada por la humedad, con una aldaba de hierro con forma de mano cerrada. Esperanza tocó 3 veces, más por costumbre que por lógica. Nadie iba a abrir. Nadie había vivido allí en décadas. Empujó la puerta. Se resistió, atascada en el marco, hasta que Tomás apoyó el hombro contra la madera y empujó con ella. La puerta cedió bruscamente, abriéndose a una oscuridad que olía a tumba abierta. El interior era peor de lo que había imaginado. La sala principal era grande, con vigas de madera, colgando del techo como costillas rotas. El suelo era de tierra compactada, cubierto por una capa de polvo tan espesa que mis huellas dejaban marcas como si caminara sobre nieve sucia. Había muebles, o lo que quedaba de ellos, una mesa volcada, sillas con las patas rotas, un aparador de madera cubierto de telarañas tan densas que parecían sudarios. Pero lo más extraño era la temperatura. Afuera el sol de agosto era implacable, quemando la piel y resecando la garganta. Pero adentro hacía frío, un frío húmedo que se te metía en los huesos y desafiaba toda explicación. Las paredes de adobe parecían sudar, reluciendo con una capa de humedad que parecía sudor. «La casa está sudando», dijo Luz con voz temblorosa, tocando la pared con un dedo y retirando lo mojado. «Es solo humedad», mintió Esperanza, aunque su corazón sabía que no era normal. «Abramos las ventanas, que entre el sol todo se secará». Pasaron las siguientes horas en un esfuerzo frenético, intentando hacer habitable lo inhabitable. Tomás y Esperanza arrastraron los muebles rotos al patio, levantando nubes de polvo que los hicieron toser hasta que les dolieron las costillas. Los gemelos barrían con ramas de mezquite, aunque el polvo parecía asentarse de nuevo al pasar la escoba, como si la casa se negara a ser limpiada. Encontraron 3 cuartos traseros. El primero era pequeño, con una ventana que daba al este. Ese sería para las niñas. El segundo, más grande, pero con el techo parcialmente derrumbado, sería para Tomás una vez que pudieran repararlo. El tercero, el más alejado, tenía una puerta que no abría. Estaba hinchada o cerrada por dentro, pero cuando Esperanza pegó la oreja a la madera, pudo oír algo al otro lado. Un sonido bajo y rítmico, como si alguien respirara. Se apartó bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Era solo el viento, se dijo, solo el viento que se filtraba por una rendija. Pero la puerta parecía latir, como si tuviera latido propio. «No vamos a abrir esa habitación hoy», le dijo a Tomás, quien la miraba con ojos interrogativos.
Primero, vamos a arreglar todo lo demás. Al ponerse el sol apenas habían avanzado. La habitación principal había sido barrida, aunque aún olía a tierra húmeda. Habían colgado sus pocas pertenencias, ropa remendada, una olla abollada, 2 mantas raídas, enclavos oxidados en las paredes. No era un hogar, apenas un refugio. Esa noche comieron tortillas duras y frijoles fríos que habían traído del pueblo, sentadas en el suelo de la sala porque no tenían mesa. Las niñas estaban agotadas, con ojeras y ampollas en las manos por el trabajo. Esperanza las acostó juntas sobre una pila de mantas en la pequeña habitación, cantándoles una canción de cuna que su propia madre le había cantado hacía tanto tiempo que parecía otra vida. Cuando por fin se durmieron, Esperanza regresó a la sala principal. Tomás estaba sentado cerca de la puerta con la rama gruesa aún en su regazo, haciendo guardia como un pequeño soldado. «Puedes dormir, hijo», dijo con dulzura. «Yo vigilaré». «No puedo», respondió sin mirarla. «Hay algo raro aquí, mamá. La casa no está vacía». Esperanza quería decirle que se lo imaginaba todo, que solo eran el cansancio y el miedo. Pero ella también lo sentía. La casa no estaba vacía. Había algo allí, algo vivo en las paredes, algo respirando por las grietas. Se sentó junto a su hijo, observando las sombras bailar en las paredes a la luz de la única vela que habían encendido. El viento gemía afuera, pero no era solo el viento. Era el sonido del lugar mismo, quejándose, advirtiendo o quizás llamando. «¿Mamá?», susurró Tomás tras un largo silencio. «¿Por qué el tío Jacinto te dejó este lugar?». Era una buena pregunta. El tío Jacinto había sido un hombre solitario, un ermitaño que vivía en el pueblo pero nunca hablaba con nadie. Esperanza lo recordaba vagamente de su infancia. Un hombre delgado de ojos hundidos que siempre olía a alcohol barato. ¿Por qué le había dejado esto a ella, una sobrina a la que apenas conocía? «No lo sé», admitió, «pero lo sabremos mañana». La respuesta llegó antes de lo esperado. Alrededor de la medianoche, justo cuando Esperanza por fin empezaba a cabecear, un sonido la despertó de golpe. No era el gemido del viento ni el crujido de las vigas. Era un golpe sordo y metálico desde abajo. Abajo. Se levantó lentamente con el corazón en la garganta. El sonido se repitió. 3 golpes lentos y fuertes, como si alguien golpeara metal contra metal bajo sus pies. «¿Lo oíste?», susurró Tomás, ahora de pie con la rama en alto. Esperanza asintió. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, donde el sonido parecía más fuerte. Se arrodilló y apoyó las manos en el suelo de tierra compactada. Hacía frío, más frío que el aire, y sintió una leve vibración, como un pulso. El suelo no era sólido. Había algo debajo. Tomó la pala que habían usado para limpiar y empezó a raspar la tierra compactada. Tomás se unió a ella sin pedirle permiso, usando las manos para remover la tierra suelta. Cavaron durante lo que parecieron horas, con los músculos ardiendo y el sudor mezclándose con el polvo. Y entonces la pala tocó algo que no era tierra. Era madera. Madera maciza, cubierta por 60 años de olvido. Limpiaron la superficie y descubrieron una gruesa trampilla de madera con bisagras de hierro oxidadas. No tenía cerradura, solo una anilla metálica para abrirla. Esperanza agarró el aro con ambas manos. Hacía un frío glacial, tan frío que quemaba. Miró a Tomás. En sus ojos vio reflejado su propio miedo, pero también algo más: curiosidad, determinación. «A la cuenta de 3», dijo. Se unieron. Las bisagras chirriaron como almas atormentadas, pero la trampilla se levantó, revelando un agujero negro que exhalaba aire frío y húmedo. Un olor a tierra antigua y metal oxidado se elevó hacia ellos y, con él, el sonido que habían estado escuchando se hizo más claro. No fue un golpe, fue un soplo. El agujero respiraba. Hope bajó la vela a la oscuridad y lo que vio la dejó sin aliento.
No eran escalones de tierra, sino de piedra, que descendían a lo que parecía una cámara o un sótano. Las paredes estaban revestidas de adobe, y en la pared más cercana había algo escrito, grabado con lo que parecía un clavo o un cuchillo. 1898. Lo que hoy enterramos, solo la sangre puede desenterrar. J.M. Jacinto Mendoza, tu tío. El rancho Las Cruces no era solo una casa abandonada, era una tumba que guardaba secretos enterrados hace 60 años, y ella acababa de abrirlo. Hope sostenía la vela con mano temblorosa, proyectando sombras danzantes sobre los escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. El aire que subía del agujero era denso y viciado, impregnado de un olor que no había sentido en 60 años. No era el olor de la muerte ni de la descomposición, sino algo más antiguo. El olor del tiempo detenido, de secretos herméticamente sellados en la oscuridad. «Mamá, no bajes», susurró Tomás con la voz entrecortada entre el niño que era y el hombre en el que tendría que convertirse demasiado pronto. Apretó con fuerza el brazo de su madre, hundiendo sus finos dedos en la tela de su vestido. Esperanza se giró hacia él. La luz de la vela le iluminaba el rostro desde abajo, haciéndola parecer mayor y más cansada. «Tengo que hacerlo, hijo. Si hay algo ahí abajo que pueda ayudarnos, necesito saberlo. Si hay algo que pueda hacernos daño, también necesito saberlo. Entonces iré contigo». Ella negó con la cabeza. «No, tu trabajo es más importante. Cuida de tus hermanas. Si me pasa algo, si oyes algo malo, coge a las chicas y corre al pueblo. ¿Entiendes? Corren sin mirar atrás». Tomás la miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado para su edad y asintió. Recogió la rama gruesa del suelo y se colocó junto a la puerta de la habitación donde dormían los gemelos, un pequeño pero feroz centinela. Esperanza respiró hondo, llenándose los pulmones con el aire fresco de la noche antes de descender. El primer escalón de piedra estaba resbaladizo por la humedad. Se aferró a la pared de adobe con la mano libre, sintiendo la textura áspera raspar contra su palma. La vela proyectaba un círculo de luz patético, apenas suficiente para ver dónde ponía los pies. Bajó lentamente, contando los escalones en voz baja para mantener la calma. 1, 2, 3. Al llegar al número 10, sus pies tocaron tierra firme. No era tierra suelta, sino piedra plana, tallada a mano. Levantó la vela y el espacio se desplegó ante ella. Era un sótano grande, mucho más grande de lo que la casa aparentaba. El techo era una bóveda de ladrillo sostenida por gruesas vigas de madera, ennegrecidas por el tiempo, pero aún sólidas. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera y, sobre esos estantes, cubiertos por una gruesa capa de polvo gris, había objetos. Frascos de cristal, cubiertos de tierra, cajas de madera con herrajes oxidados, herramientas viejas colgadas de ganchos, picos, palas, palancas, y al fondo, ocupando toda la pared del fondo, un enorme armario de madera oscura con puertas talladas con símbolos que no reconocí. Pero lo más extraño era la temperatura. Allí abajo hacía más frío que en la superficie, pero era un frío seco y protector. No había humedad ni moho. Era como si este espacio existiera en su propia burbuja temporal, protegido de la decadencia que había consumido el resto de la casa. Esperanza caminó hacia el armario. Sus pasos resonaban sordamente contra la piedra. El polvo que levantó brillaba a la luz de las velas como polvo de estrellas. Al llegar al armario, vio que las puertas tenían un candado sencillo, pero el metal estaba tan oxidado que se desmoronó al tocarlo, cayendo al suelo con un tintineo seco. Abrió las puertas. El crujido de las bisagras era como un grito en la oscuridad. Lo que encontró dentro la hizo dar un paso atrás, con la respiración atrapada en la garganta. No había oro, no había joyas. Había algo más valioso y más peligroso. Documentos. Montones y montones de documentos, atados con cintas de seda roja que el tiempo había desteñido a un rosa pálido.
Había libros de contabilidad con tapas de cuero agrietadas. Había mapas enrollados, tan viejos que el papel parecía pergamino. Y había cartas, docenas de cartas selladas con lacre rojo, algunas aún intactas. Con manos temblorosas, Esperanza recogió el primer paquete de documentos. La cinta adhesiva se desmoronó al tocarla. Desplegó con cuidado la hoja superior, acercando la vela para leer la escritura descolorida. Era un título de propiedad. Fechado en 1897. Rancho Las Cruces y territorios adyacentes. Propietarios: Jacinto Mendoza y Elena Mendoza. Superficie: 2.000 hectáreas, incluyendo los derechos de agua del río San Pedro. 2.000 hectáreas. El rancho que había heredado no era solo esta casa destartalada, era una finca entera. ¿Por qué nadie se lo había dicho? ¿Por qué el notario solo había mencionado la casa? Continuó leyendo, hojeando documentos con creciente urgencia. Había otro título de propiedad, este de 1898, pero diferente. El propietario ya no era Jacinto Mendoza, era don Arturo Salazar y herederos. ¿Quién fue Arturo Salazar? Tomó otro documento. Era una carta escrita con tinta descolorida, pero aún legible. 15 de marzo de 1898. Hermano Jacinto, lo que hiciste fue traición. Me entregaste a los Salazar como ganado. Firmaste papeles que no entendías. Vendiste lo que no te pertenecía solo a ti. Papá nos dejó estas tierras a ambos, a partes iguales, pero tu ambición y tu miedo nos han destruido. Elena murió de pena. Nuestros hijos están en un orfanato en la capital porque ya no tengo con qué alimentarlos. Tú tienes tu dinero manchado de sangre, tus 30 monedas de plata. Espero que te ahogues en ellas. Pero escucha con atención, hermano traidor. Lo sé todo. Guardé copias de los documentos auténticos. Guardé las pruebas del fraude. Las escondí donde solo nuestra sangre pueda encontrarlas. Un día alguien de nuestra familia descubrirá lo que hiciste. Y ese día los Salazar pagarán. Tu hermano, que ya no te llama hermano, Joaquín Mendoza. Esperanza dejó caer la carta con las manos temblorosas. Lo comprendió todo con una claridad brutal. El tío Jacinto no era Jacinto, era Joaquín, o quizás ambos habían usado el mismo nombre, confundiéndolos en su memoria. No importaba. Lo que importaba era la historia que contaban estos papeles. 2 hermanos heredaron este rancho. Uno de ellos, Jacinto, hizo un trato con una familia poderosa, los Salazar. Los traicionó, vendiendo tierras que no eran solo suyas. A cambio, recibió dinero. Pero Joaquín, el hermano traicionado, se quedó con las pruebas. Las ocultó aquí, en este sótano secreto bajo la casa que ya nadie quería. Y 60 años después, la última Mendoza que quedaba, ella, Esperanza, había heredado no solo una casa embrujada, sino una bomba de tiempo legal. Los Salazar. Esperanza conocía ese nombre. Todos en la región lo conocían. La familia Salazar controlaba miles de hectáreas, ganado y negocios en el pueblo. Eran la nobleza rural, intocable. Y según estos documentos, su imperio se había construido sobre la base del robo. Continuó buscando frenéticamente en el armario. Encontró más: contratos de compraventa falsificados, testimonios de testigos que admitían haber recibido dinero para mentir, cartas de abogados que reconocían el fraude en correspondencia privada. Era un arsenal legal completo, perfectamente conservado en el aire seco del sótano. Y en el fondo del armario, en una caja de hojalata sellada con cera, encontró algo más: dinero. No era una fortuna, pero tampoco era poca cantidad. Billetes viejos, cuidadosamente apilados. Esperanza los contó con dedos temblorosos. 2.000 pesos. Para una familia que había comido frijoles fríos esa noche, era un milagro. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. Escalones. Arriba, en la casa, no eran los pasos ligeros de Tomás, eran pasos pesados, botas de adulto, más de una persona. Y voces. Voces de hombres hablando en murmullos que se filtraban a través del suelo. ¿Estás seguro que está aquí?
El notario dijo que la viuda vino con sus hijos. Tiene que estar aquí. ¿Y si ella se fue? No se fue. Mira, hay luz de vela. Esperanza apagó la vela de un soplo, sumiéndose en la oscuridad absoluta. Su corazón latía tan fuerte que creía oírlo desde arriba. Con movimientos lentos y silenciosos, guardó los documentos más importantes en su delantal, doblándolos con cuidado. Tomó la caja de hojalata que contenía el dinero y la apretó contra su pecho. Arriba oyó la voz de Tomás, aguda por el miedo. ¿Quién es? ¿Qué quieren? Una voz de hombre arrastrando las palabras con fingida amabilidad. Tranquilo, muchacho. Solo vinimos a hablar con tu mamá. Es sobre la herencia. Hay unos papeles que necesita firmar. Esperanza conocía esa voz. Era don Arturo Salazar Jr., hijo del patriarca. Un hombre de unos 40 años, conocido por su crueldad con los peones y su obsesión por expandir las tierras de su familia. Y de repente, todo encajó con una claridad aterradora. Los Salazar sabían de la herencia. Habían estado observando. El notario probablemente trabajaba para ellos. Habían esperado a que ella llegara sola y vulnerable. ¿Para qué? ¿Para obligarla a firmar los papeles que le arrebatarían el rancho? ¿O algo peor? Mi mamá no está, mintió Tomás con voz temblorosa. Se fue al pueblo. No mientas, muchacho. Vi la luz de una vela. Está aquí. El sonido de una bofetada. Un grito ahogado de Tomás. Algo se quebró en el interior de Esperanza. El miedo se transformó en furia. Una furia maternal tan antigua y poderosa como la tierra misma. Estos hombres habían golpeado a su hijo. Habían irrumpido en su casa, la única que tenía, buscando robarle lo poco que le quedaba. Subió los escalones en la oscuridad, guiado por la memoria. Al llegar arriba vio la escena iluminada por la lámpara de aceite que habían traído los hombres. Eran 3. Don Arturo Jr., un hombre corpulento con un bigote espeso y un sombrero de fieltro caro. Un capataz al que reconoció por haberlo visto en el pueblo, un tipo flaco con cara de coyote. Y un tercero, un joven de traje con un maletín de cuero, el abogado. Tomás estaba en el suelo con la mejilla enrojecida. Los gemelos se habían despertado y lloraban en la puerta de su habitación. La pequeña Carmen gritaba en sus brazos. «¡Aléjense de mis hijos!», gritó Esperanza saliendo de las sombras con la caja de hojalata aún apretada contra el pecho. Los 3 hombres se giraron. Don Arturo sonrió, pero era una sonrisa fría, una mueca de depredador. «Ah, la viuda Esperanza. Me alegra verte. Tenemos asuntos que tratar. No tengo ningún trato comercial contigo. Sal de mi propiedad». Don Arturo rió. «¿Tu propiedad? Ay, mujer, qué inocente eres. Este rancho no es tuyo, nunca lo fue. Tu tío Jacinto lo vendió hace 60 años, pero por alguna razón el título quedó a su nombre. He venido a corregir ese error administrativo». El abogado dio un paso al frente, sacando papeles de su maletín. «Es muy sencillo, señora. Solo tiene que firmar aquí cediendo cualquier derecho sobre estas tierras a la familia Salazar. A cambio, le daremos 500 pesos para que pueda establecerse en otro lugar». 500 pesos. Un insulto. Una miseria para hacerla desaparecer sin hacer ruido. Esperanza miró los papeles, luego a sus hijos, luego la trampilla abierta que conducía al sótano. Los hombres aún no la habían visto, oculta en las sombras del suelo. Él tomó una decisión. «¿Sabes qué hay ahí abajo?», preguntó señalando con la cabeza la trampilla. Don Arturo frunció el ceño. «¿Qué?». «Una bodega, con documentos de 1898, documentos que cuentan una historia muy interesante sobre cómo su padre adquirió estas tierras». El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de don Arturo se congeló y luego se transformó en otra cosa. «Estás mintiendo». «No miento». Títulos de propiedad originales a nombre de Jacinto y Joaquín Mendoza. Contratos de compraventa falsificados. Cartas donde su padre admite el fraude. Todo está ahí,
conservado como el día que lo escondieron. El abogado palideció. El capataz miró a su jefe esperando órdenes. Don Arturo dio un paso hacia Esperanza con los puños apretados. Si eso fuera cierto, y no lo es, esos papeles no valen nada. Han pasado 60 años. El plazo de prescripción ha prescrito. Ningún juez va a escuchar a una viuda pobre que demanda a la familia Salazar. Esperanza dio un paso atrás, protegiendo la entrada de la bodega con su cuerpo. Quizás tengas razón, pero ¿sabes qué pasaría si llevara esos documentos al periódico de Durango? ¿Al gobierno estatal? No necesitan tener validez legal para arruinar su reputación. A la gente le encantan los escándalos sobre los ricos, y no tengo nada que perder. Era un farol. Esperanza no sabía si tendría el valor para hacerlo, pero el miedo en los ojos de don Arturo le indicó que su amenaza había dado en el blanco. «Mátala», le dijo don Arturo al capataz. 2 palabras, sencillas, directas. El capataz sacó un cuchillo de su cinturón. La hoja brillaba a la luz de la lámpara. Esperanza retrocedió hasta llegar al borde de la trampilla, con sus hijos gritando tras ella. Y entonces, desde fuera de la casa, una vieja voz cortó la noche como un látigo. «¡Detente ahí!». Todos se quedaron paralizados. En el umbral de la puerta abierta apareció una figura pequeña y encorvada, apoyada en un bastón nudoso. Era una mujer indígena, tan vieja que su piel parecía corteza de árbol, con el cabello blanco recogido en una larga trenza. Llevaba un chal negro bordado con símbolos que brillaban extrañamente en la oscuridad. Esperanza la reconoció. Era Doña Refugio, la curandera del pueblo. La mujer a la que todos respetaban y algunos temían, la que hablaba con los muertos y leía el futuro en las hojas de tabaco. «Doña Refugio», dijo don Arturo intentando recobrar la compostura. «Esto no es asunto suyo. Todo lo que ocurre en estas tierras es asunto mío», respondió la anciana con una voz demasiado fuerte para su frágil cuerpo. «Nací aquí cuando estas tierras eran comunales, antes de que llegaran los trámites y las mentiras. Vi lo que les hicieron a los Mendoza, vi la traición». Entró cojeando, apoyándose pesadamente en su bastón. Los hombres retrocedieron sin darse cuenta, como si una fuerza invisible los empujara. «Esta mujer», dijo doña Refugio señalando a Esperanza, «tiene derecho de sangre. La tierra reconoce a sus hijos, y ustedes», se volvió hacia los Salazar, «son unos ladrones, siempre lo han sido». «Vieja loca, no me asustes con tus supersticiones», espetó don Arturo, pero tenía sudor en la frente. Doña Refugio sonrió dejando al descubierto sus encías desdentadas. «¿Supersticiones? Pregúntale a tu padre por qué nunca podía dormir sin luz. Pregúntale por qué cada año, el 15 de marzo, oía gritos que venían de la tierra. La tierra recuerda a don Arturo y cobra sus deudas». Se hizo el silencio de nuevo. Esperanza sintió que algo cambiaba en el aire de la habitación, como si la casa misma estuviera escuchando, esperando. Don Arturo rompió el hechizo. «Vámonos», ordenó a sus hombres. Se volvió hacia Esperanza. «Esto no ha terminado, viuda. Vas a firmar esos papeles, o te arrepentirás». Se marcharon, sus pesados pasos haciendo vibrar el suelo. El sonido de los caballos alejándose era como un trueno que se perdía en la distancia. Cuando se fueron, Esperanza se desplomó en el suelo con las piernas dobladas. Tomás corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Las gemelas se aferraron, un nudo de brazos y lágrimas. Doña Refugio cerró la puerta con llave, se acercó a la trampilla abierta y se asomó a la oscuridad del sótano. «Así que por fin alguien lo abrió», murmuró. «Joaquín me lo contó antes de morir. Dijo que guardaba las muestras de sangre. Pensé que todo estaba perdido». «Did you know Joaquín Mendoza?», Esperanza asked. «Lo conocí, hija. Era mi amigo. Y el día que murió, hace 40 años, me hizo prometer que si su familia alguna vez regresaba, les contaría toda la verdad». Se sentó pesadamente en el suelo con sus huesos crujiendo y empezó a hablar.
Habló durante horas, contando la verdadera historia de Rancho Las Cruces, una historia de hermanos destrozados por la avaricia, de tierras robadas con bolígrafos y papeles, de una familia destruida para que otra pudiera prosperar. Y mientras hablaba, Esperanza comprendió que su herencia no era una maldición, era una responsabilidad. Los documentos del sótano no eran solo papeles viejos, eran voces del pasado que clamaban justicia. Al amanecer, cuando doña Refugio finalmente se fue, le dejó a Esperanza algo más que una simple historia. Le dejó un plan, una red de contactos en el pueblo que no simpatizaban con los Salazar, y una promesa: la tierra espera que luches, niña, no estás sola. Esperanza contempló a sus hijos dormidos, agotada por el terror de la noche. Miró la trampilla que conducía a 60 años de secretos. Observó cómo el amanecer teñía el cielo de rosa y oro. La batalla apenas había comenzado. Los días posteriores a la visita nocturna de los Salazar fueron una tormenta silenciosa. Esperanza no dormía. No podía. Cada sonido en la oscuridad, el crujido de las vigas, el aullido del viento, los ladridos lejanos de los perros, se convertía en una amenaza potencial. Mantenía a los niños cerca, sin perderlos de vista, y había trasladado todas sus pertenencias a la habitación principal para que pudieran dormir juntos, un apretado grupo de cuerpos que se daban calor y ánimo. Pero la paranoia no era su única compañera. También había trabajo. Doña Refugio había regresado al segundo día, trayendo consigo a 3 mujeres del pueblo: la señora Carmela, que vendía pan en el mercado; Lupita, la lavandera; y Josefina, cuyo esposo se veía obligado a trabajar en los campos de Salazar. No vinieron con las manos vacías. Trajeron comida, mantas y algo aún más valioso: información. Don Arturo no ha parado de hacer preguntas, dijo Carmela mientras preparaba café en el fuego que habían encendido en el patio. Mandó al capataz al notario para revisar la herencia. Busca algo, cualquier cosa que pueda usar en tu contra. Y le ofreció dinero al alcalde para que declarara el rancho abandonado, añadió Lupita, lavando la ropa con sus manos callosas en una tina improvisada. Dice que nadie ha pagado impuestos sobre esta tierra en 60 años. Esperanza sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Impuestos? No había pensado en eso. ¿Cómo iba a pagar los impuestos atrasados? Los 2,000 pesos que había encontrado en la tienda parecían una fortuna, pero contra 60 años de deuda acumulada... No importa, interrumpió doña Refugio leyendo el pánico en su rostro. Las tierras comunales no pagaban impuestos antes de 1920. Y cuando los Salazar compraron el rancho, deberían haber estado pagando. Si hay una deuda, es de ellos, no de ustedes. Pero necesitamos demostrar que la venta fue fraudulenta, dijo Esperanza, sintiendo el peso de la imposibilidad. Necesitamos un abogado que no les tenga miedo a los Salazar. Necesitamos un juez que no se deje sobornar. Conozco a alguien, dijo Josefina en voz baja. Era la primera vez que hablaba. Era una mujer delgada, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Mi hermano, Esteban, estudió Derecho en la capital. Regresó hace 2 años intentando abrir una oficina aquí, pero los Salazar lo bloquearon. No le dan clientes, lo amenazan. Está desesperado por un caso que lo saque de la pobreza. ¿Lucharías contra los Salazar?, preguntó Esperanza. Los odiaría lo suficiente como para hacerlo gratis, respondió Josefina con una sonrisa amarga. Mi esposo les debe 3 años de sueldo que nunca pagaron. Mi hijo perdió 2 dedos en su molino y ni siquiera nos dieron medicinas. Esteban lleva años esperando la oportunidad de enterrarlos. Se la estás dando. Esa misma tarde, Esteban Vargas llegó al rancho Las Cruces montado en un burro flacucho, cargando una cartera de cuero agrietada que contenía el contenido de toda su fallida carrera. Era un joven de no más de 30 años, con gafas redondas y una barba rala que pretendía darle autoridad. Pero en sus ojos había algo que Esperanza reconoció de inmediato: hambre. Hambre de justicia,
de venganza, de demostrar su valía. Bajó con ella al sótano. Esperanza había encendido lámparas de aceite, iluminando el espacio subterráneo por primera vez en décadas. La luz dorada reveló la magnitud del tesoro documental que Joaquín había preservado. Esteban no habló durante la primera hora. Simplemente leyó, pasando página tras página, con manos temblorosas de emoción. Tomaba notas en una libretita, murmurando para sí. De vez en cuando soltaba una risa incrédula o un silbido de sorpresa. Finalmente, después de revisar lo que parecía ser la 10ª pila de papeles, se quitó las gafas y se frotó los ojos rojos. «Esperanza», dijo con la voz ronca por la emoción contenida. «Esto no es solo un caso de propiedad, es dinamita legal. Aquí hay pruebas de soborno a funcionarios públicos, falsificación de documentos oficiales, intimidación de testigos. Y no solo contra tu familia. Hay nombres de otras 10 familias que fueron desposeídas de la misma manera en la década de 1890. Los Salazar no solo te robaron, construyeron todo su imperio sobre la base del fraude». «¿Podremos ganar?», preguntó Esperanza casi sin atreverse a tener esperanza. Esteban se levantó guardando su cuaderno con solemnidad. «Podemos hacer más que ganar. Podemos destruirlos, pero no será fácil. Lucharán con todas sus fuerzas. Los amenazarán, intentarán sobornarlos, y si eso no funciona...» Su voz se apagó, pero ambos sabían cómo terminaría. «No me importa», dijo Esperanza, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. «Mis hijos merecen un futuro. Todas esas familias que fueron robadas merecen saber la verdad. Así que vamos a necesitar tiempo para preparar el caso. Necesito hacer copias de estos documentos, encontrar testigos vivos que puedan testificar, presentar la demanda en un tribunal estatal, no aquí donde los Salazar lo controlan todo». «¿Hasta cuándo?», interrumpió Esperanza. «3 semanas, quizás un mes». Esperanza asintió, pero en el fondo sabía que no tenían ese tiempo. Los Salazar no iban a esperar a que ella armara un caso. Iban a atacar primero. Él tenía razón. La primera señal llegó 5 días después. Tomás había salido temprano al arroyo cercano a buscar agua, cargando los 2 cubos de metal que encontraron en el sótano. Esperanza lo había dejado ir a regañadientes. El niño necesitaba sentirse útil, necesitaba dejar de vivir con miedo constante. Pero le había hecho prometer que no se alejaría más de 100 pasos de la casa. Cuando no regresó después de 1 hora, Esperanza sintió que el pánico la asfixiaba. Corrió hacia el arroyo con los gemelos y la pequeña Carmen siguiéndola, gritando el nombre de su hijo hasta que le ardía la garganta. Lo encontró a mitad del camino, sentado en el suelo con los cubos a su lado, sollozando desconsoladamente. Tenía la camisa rota y un moretón le estaba creciendo en la mejilla izquierda. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?». Esperanza lo revisó frenéticamente, buscando heridas más graves. «Unos hombres», hipó Tomás limpiándose la nariz con el dorso de la mano. «3 hombres a caballo. Dijeron que debíamos irnos, que esta tierra es de los Salazar y que si no nos íbamos nos harían lo mismo que a...». No pudo terminar. El miedo le había cerrado la garganta. Esperanza lo abrazó con fuerza, sintiendo el cuerpo de su hijo temblar contra el suyo. En ese instante algo cambió en su interior. El miedo se transformó en algo más oscuro, más denso. Rabia pura y ardiente. Habían tocado a su hijo, habían puesto sus manos sucias sobre su hijo. «Vámonos a casa», dijo con una voz que no reconocí. Era una voz fría, controlada y letal. Esa noche, después de acostar a los niños, todos acurrucados en una pila de mantas, abrazados como náufragos, Esperanza bajó a la bodega. Pero no fue a revisar documentos. Fue a buscar algo específico que había visto en su primera exploración, pero que no le había dado importancia. Herramientas. En concreto, un viejo machete con mango de madera colgado de un gancho oxidado. Lo bajó con cuidado. La hoja estaba desafilada por el tiempo, pero el filo aún era visible.
Pasó la siguiente hora afilándolo contra una piedra de río que encontró afuera, mientras el sonido metálico rasgaba la noche con chirridos regulares e hipnóticos. Al terminar, el machete relucía con un nuevo filo. Lo colocó junto a su cama improvisada a su alcance. No iba a ser una víctima. No otra vez. La segunda señal llegó 3 días después. Rosa, una de las gemelas, se despertó en plena noche con fiebre alta y vómitos. Esperanza le puso paños fríos en la frente y le dio agua con hierbas que doña Refugio le había dejado, pero la niña solo empeoró. Su piel ardía como brasas y tenía los ojos hundidos en las cuencas. «Necesita un médico», dijo Luz, la otra gemela, con una vocecita aterrorizada. «Va a morir como murió papá». Esperanza sabía que tenía razón, pero el médico más cercano estaba en el pueblo, a 2 horas a pie, y no tenía dinero para pagar sus servicios, solo los billetes viejos de la bodega que podían despertar sospechas. Ofensa. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Tomó una decisión desesperada. Dejó a Tomás a cargo de sus hermanas, le dio el machete con instrucciones de no abrirle la puerta a nadie y cargó a Rosa, ardiente de fiebre y apenas consciente, en la espalda con su rebozo. Echó a caminar hacia el pueblo. Era medianoche. El camino de tierra estaba iluminado solo por una tenue luna que se ocultaba tras las nubes. El peso de Rosa sobre su espalda era como cargar piedras calientes. Esperanza caminaba deprisa, casi corriendo, recitando oraciones apresuradas que mezclaban súplicas a la Virgen con maldiciones contra los Salazar. Había recorrido quizás 1/3 del camino cuando oyó el sonido de cascos de caballos detrás de ella. Se dio la vuelta. 3 jinetes emergieron de la oscuridad, sus siluetas recortadas contra la luna. Esperanza reconoció al que estaba en el centro incluso sin verle la cara. Don Arturo Salazar Jr., montado en un caballo negro que brillaba de sudor. «Viuda Esperanza». Su voz flotaba en el aire nocturno, falsa como miel envenenada. «¿A dónde vas tan tarde? ¿No sabes que el camino es peligroso de noche?» Esperanza no respondió. Apretó el abrazo alrededor de las piernas de Rosa y siguió caminando. Los caballos se movieron para bloquearle el paso. Don Arturo desmontó con una agilidad que contradecía su imponente tamaño. «Te hice una pregunta, mujer. Mi hija está enferma. Voy al médico. Por favor, déjame entrar». Don Arturo la rodeó en un círculo lento, evaluándola como un comprador evalúa el ganado. «Qué tragedia. Una niña enferma. ¿Sabes qué cura las enfermedades? El dinero. Y tú no tienes dinero, ¿verdad?» «Ya he tenido suficiente». «Ah, sí, las facturas viejas que encontraste en el sótano. Facturas que, técnicamente, le robaron a mi familia hace 60 años». Se detuvo frente a ella tan cerca que podía oler el alcohol en su aliento. «Pero soy un hombre generoso. Voy a hacerte una oferta. Firmas los papeles de la entrega del rancho ahora mismo, y yo llevaré a tu hija al médico. Yo pagaré todo. La salvaré». El silencio que siguió fue roto solo por la respiración trabajosa de Rosa contra su cuello. «¿Y si me niego?», preguntó Esperanza, aunque ya sabía la respuesta. Don Arturo sonrió. «Así que sigues caminando. 2 horas hasta el pueblo. ¿Cuántos años crees que tiene la niña? ¿1 hora? ¿2? Es una apuesta interesante». Esperanza contempló el oscuro camino que se extendía hacia el pueblo. Miró a su hija, cuya piel ardía como fuego sagrado contra su pecho. Pensó en los documentos del sótano, en las familias que habían sido robadas, en la justicia que merecían. Y pensó en Tomás, golpeado en el camino, en las amenazas, en 60 años de impunidad. «No», dijo con firmeza. «No voy a firmar». Don Arturo parpadeó genuinamente sorprendido. «¿Vas a dejar que tu hija muera por orgullo?» «Voy a salvar a mi hija sin vender su futuro. Ahora quítate de mi camino o gritaré hasta que todo el pueblo venga.
a ver cómo don Arturo Salazar deja morir a una niñita. Por un instante vio furia asesina en los ojos del hombre. Su mano se dirigió a su cinturón donde llevaba una pistola. Esperanza se preparó para la muerte, pero entonces, detrás de ellos, apareció una luz, una lámpara de aceite oscilando en la oscuridad, y con ella voces, muchas voces. «Esperanza, Esperanza, espera». Era doña Refugio, pero no estaba sola. La acompañaban al menos 15 personas del pueblo: Carmela, Lupita, Josefina, el abogado Esteban y otros a quienes Esperanza reconoció vagamente de sus visitas al mercado. Algunos llevaban antorchas, otros palos, pero todos tenían la misma expresión de férrea determinación. «Tomás nos despertó», dijo doña Refugio con voz entrecortada al llegar. «El niño corrió al pueblo a buscar ayuda. Dijo que su hermana estaba enferma». Hope sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Tomás. Su soldadito había roto su promesa de quedarse en la casa, pero solo para salvarlos. Don Arturo miró a la multitud y supo que había perdido. Montó su caballo con un movimiento brusco. «Esto no ha terminado», espetó. «Voy a sacarte de esas tierras aunque tenga que quemarlas contigo dentro». Se alejó con sus hombres, dejando una nube de polvo y amenazas en el aire. El médico del pueblo, un hombre mayor llamado Gutiérrez, que le debía favores a doña Refugio, examinó a Rosa allí mismo, en medio del camino, a la luz de una linterna. Diagnosticó una infección estomacal, probablemente causada por el agua contaminada del arroyo. «El agua del rancho no es buena», dijo mientras preparaba la medicina. «Hay algo ahí que lo está envenenando todo. Necesitan cavar un pozo nuevo y más profundo, o traer agua del pueblo». Le dio a Rosa una dosis de antibióticos que había conseguido en la capital, una medicina moderna que parecía milagrosa en sus manos. En cuestión de horas, la fiebre empezó a bajar. Regresaron al rancho en grupo, una pequeña procesión defensiva. Y al llegar, encontraron a Tomás esperando en la puerta, todavía con su machete en la mano y con lágrimas aún en las mejillas. «Lo siento, mamá. Sé que dijiste que no saliera, pero...» Esperanza lo abrazó tan fuerte que no pudo respirar. «No te disculpes. Me salvaste. Nos salvaste a todos». Esa noche ninguno durmió. Se sentaron alrededor del fuego en el patio, este extraño grupo de aliados, y conversaron hasta el amanecer. Discutieron estrategias legales, cómo protegerse, cómo conseguir que más gente del pueblo se uniera a su causa. «Los Salazar tienen poder», dijo Esteban, «pero su poder proviene del miedo. Si la gente deja de tener miedo, si ve a alguien luchando y sobreviviendo, empezará a hablar. Recordará sus propias injusticias. El imperio que construyeron sobre mentiras empezará a resquebrajarse. Pero primero tenemos que sobrevivir lo suficiente para llegar a juicio», añadió Carmela con pragmatismo. «Y don Arturo no va a esperar. Atacará de nuevo y pronto». Él tenía razón. El ataque se produjo 4 días después, justo cuando empezaban a creer que tal vez los Salazar habían decidido esperar al enfrentamiento legal. Era media tarde. Esperanza estaba en el sótano con Esteban, haciendo copias manuscritas de los documentos más importantes. Arriba, Carmela cuidaba a los niños mientras doña Refugio preparaba hierbas medicinales en el patio. La primera pista fue el olor: humo, madera quemada, espesa y acre, y hierba seca. Esperanza subió corriendo las escaleras del sótano. La escena que encontró la paralizó de horror. El rancho estaba rodeado. Al menos 20 hombres a caballo formaron un círculo alrededor de la propiedad. Llevaban antorchas encendidas en las manos. Don Arturo iba delante montado en su caballo negro con una sonrisa cruelmente satisfecha. «Última oportunidad, viuda», gritó. «Sal con tus hijos ahora o los sacaremos de las cenizas». Los niños estaban aterrorizados, aferrados a las faldas de Carmela. Doña Refugio se había posicionado en la puerta. Su pequeño cuerpo era una barrera simbólica. Esperanza miró a su alrededor buscando opciones. No había ninguna.
Los superaban en número, sin armas salvo el machete y algunos cuchillos de cocina. Si los hombres decidían atacar, no habría forma de detenerlos, pero entonces, desde la carretera principal, apareció algo inesperado. Un camión. Luego otro. Y otro. Eran los camiones del mercado los que transportaban productos del pueblo a los pueblos vecinos. Iban llenos de gente. Decenas de personas salían con palos, machetes y herramientas agrícolas. Al frente venía Josefina con su marido, a quien Esperanza nunca había visto pero reconoció por la descripción. Un hombre al que le faltaban 2 dedos en la mano derecha. «¡Don Arturo!», gritó Josefina sin el menor temor en su voz. «Aquí están todos los habitantes del pueblo que no le deben ningún favor, los que trabajamos en sus campos sin paga, los que perdimos a familiares en sus minas, los que estamos hartos de tenerle miedo». La multitud se dispersó, formando su propio círculo alrededor del círculo de jinetes. No eran solo 15 o 20, eran más de 50. Campesinos, comerciantes, mujeres con niños en brazos, ancianos que habían presenciado demasiadas injusticias. «Si prende fuego a esta casa», continuó Josefina, «tendrá que quemar todo el pueblo, porque todos estamos aquí, todos somos testigos». Don Arturo miró a su alrededor evaluando la situación, sus 20 hombres contra 50 del pueblo. Y lo más importante, había testigos, demasiados testigos. «Esto es una intrusión», dijo, pero su voz había perdido el tono de autoridad. «Es en defensa de una viuda y sus hijos», respondió Esteban, apareciendo junto a Esperanza con un fajo de papeles en la mano. «Y para su información, ya presenté la demanda formal en el Tribunal Estatal. Hay copias de todos los documentos en 3 lugares diferentes. Si algo le sucede a Esperanza o a su familia, todo saldrá a la luz. Prensa, gobierno, todos». El engaño fue parcial. Aún no habían presentado todo ante el tribunal. Pero funcionó. Don Arturo miró a Esperanza con odio puro. «Vas a perder», dijo. «Voy a gastar hasta el último centavo. Voy a sobornar a todos los jueces que necesite, y cuando termine contigo no tendrás dónde reposar la cabeza». «Quizás», respondió Esperanza con una calma que desconocía. «Pero si pierdo, perderé la lucha. Y todos sabrán por qué luchaba». Los jinetes se alejaron lentamente, con las antorchas aún encendidas, pero sin usar. Era una retirada, pero no una derrota. Esperanza sabía que esta era solo la primera batalla de una larga guerra. Cuando se fueron, los habitantes del pueblo no se dispersaron. Se quedaron. Instalaron campamentos improvisados alrededor del rancho. Se turnaron para hacer guardia. Formaron un cordón humano de protección. «No pueden quedarse aquí», protestó Esperanza. «Tienen familia, trabajo. Y tienes documentos que prueban que la mitad del pueblo tiene derechos sobre la tierra que les fueron robados», respondió el esposo de Josefina. «No solo estamos protegiendo tu casa, estamos protegiendo nuestra oportunidad de obtener justicia». Esa noche, sentada en el porche con sus hijos durmiendo dentro y 50 desconocidos acampando en su jardín, Esperanza finalmente lloró. Lloró de miedo, de alivio, de gratitud. Lloró por todo lo que había perdido y por todo lo que aún podía ganar. Doña Refugio se sentó a su lado y le ofreció un trapo para secarle las lágrimas. «La tierra te eligió», dijo la anciana. «Joaquín me lo dijo antes de morir. Dijo que un día vendría alguien con sangre mendocina que tendría el valor de luchar. Pensé que era el delirio de un anciano moribundo. Pero no, no me siento valiente», admitió Esperanza. «Tengo miedo». «Eso es lo que hace al verdadero coraje, niña, tener miedo y luchar de todos modos». La guerra legal contra los Salazar apenas comenzaba, pero el ejército de Esperanza había crecido de una sola viuda a una aldea entera. Y en el sótano, bajo sus pies, 60 años de secretos esperaban el momento de ver la luz del día. «Vi cuando llegaron los hombres de Salazar con papeles que los hermanos Mendoza no sabían leer»,
dijo doña Refugio, con su voz anciana pero firme resonando en la habitación silenciosa. Jacinto firmó porque le prometieron dinero para pagar deudas de juego. Joaquín se negó. 2 semanas después encontraron a la esposa de Joaquín, Elena, ahogada en el río. Dijeron que fue un accidente. Nadie lo creyó. Un murmullo recorrió la sala. El juez Santamaría golpeó el mazo pidiendo silencio. Los abogados de la familia Salazar contraatacaron con firmeza. Argumentaron que el plazo de prescripción había expirado, que los documentos carecían de legitimidad y cuestionaron la cordura de doña Refugio debido a su edad. Presentaron sus propios documentos, escrituras y contratos que demostraban una cadena de propiedad limpia desde 1898 hasta la actualidad. Estos documentos de la señora Mendoza, dijo el abogado principal, un hombre canoso con un traje que costó más de 1 año de comida para Esperanza, son reliquias sin valor legal. Fueron escondidos por un hombre amargado que no podía aceptar una transacción comercial legítima. Han pasado 60 años. La ley es clara en cuanto al plazo de prescripción. Esteban esperó su turno para responder. Y cuando lo hizo, sacó un documento que guardaba como arma secreta. «Su señoría», dijo con calma, «me gustaría presentar la prueba M47. Se trata de un contrato de arrendamiento firmado por don Arturo Salazar Siñor en 1952, hace apenas 6 años. En este contrato reconoce explícitamente que las tierras del rancho Las Cruces fueron adquiridas mediante un acuerdo privado con Jacinto Mendoza, en espera de la resolución de disputas familiares internas. El silencio en la habitación era absoluto. Él lo sabía. Continuó Esteban caminando lentamente hacia el estrado. El padre de don Arturo sabía que el título no estaba limpio. Sabía que había una disputa sin resolver. Y ocultó deliberadamente esta información en documentos secundarios, con la esperanza de que nadie los encontrara. Este no es un caso de prescripción, su señoría. Es un caso de fraude continuo y deliberado. El abogado de los Salazar palideció. Don Arturo se inclinó hacia adelante en su asiento, susurrando furiosamente a sus representantes legales. El juez Santamaría estudió el documento durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. «Voy a tomar un receso de 2 horas para revisar todas las pruebas presentadas. Al regresar decidiré si este caso procede a juicio o si lo desestimo por prescripción». Las 2 horas más largas de la vida de Esperanza. Se sentó en las escaleras del juzgado, incapaz de comer el taco que Carmela le había traído. Sus hijos estaban con ella. Había insistido en que vinieran, que vieran a su madre luchar por ellos, y Tomás le apretó la mano con tanta fuerza que le cortó la circulación. «¿Vamos a ganar, mamá?», preguntó Rosa en voz baja. «No lo sé, mi amor», respondió Esperanza con sinceridad. «Pero ya ganamos algo, ya dijimos la verdad». Al regresar a la sala el ambiente había cambiado. Había más gente en los bancos públicos, curiosos atraídos por los rumores de lo que estaba sucediendo. Incluso había un fotógrafo de periódico con su gran cámara colgada del cuello. Entró el juez Santamaría. Su expresión no revelaba nada. «He revisado las pruebas», comenzó sin preámbulos. «Este es un caso extraordinariamente complejo que aborda cuestiones de justicia histórica, legitimidad de la propiedad y los límites de la prescripción legal». Esperanza sintió que su corazón se detenía. Con base en las pruebas presentadas, específicamente el documento de 1952 que demuestra el conocimiento del defecto en el título, determinó que el plazo de prescripción no ha transcurrido porque el fraude fue continuo y se ocultó deliberadamente. Por lo tanto, el mundo se detuvo. Por lo tanto, este caso procede a juicio. Ordeno una revisión forense independiente de todos los documentos de propiedad de la familia Salazar relacionados con las tierras en disputa. Ordeno testimonio jurado de todos los miembros adultos de la familia Salazar. Y ordeno que, hasta que se resuelva este caso, no se proceda a ninguna transacción de propiedad relacionada con estas tierras. El último golpe del martillo resonó como un trueno.
La sala del tribunal estalló en cólera. Los vecinos gritaron de alegría. Los abogados de los Salazar protestaron furiosamente. Los periodistas corrieron a las puertas para dar la noticia. Esperanza permaneció inmóvil, sintiendo lágrimas calientes correr por sus mejillas. Aún no habían ganado, pero tampoco habían perdido. El caso seguía vigente. Don Arturo se levantó de su asiento mirándola con un odio tan intenso que era casi físico. Movió los labios, silencioso en el caos de la habitación, pero ella pudo leer las palabras. Esto no termina aquí. Él tenía razón. La venganza de los Salazar llegó 3 semanas después, cuando menos lo esperaban. Habían regresado al rancho con renovadas esperanzas. El juicio completo estaba programado para dentro de 2 meses, y Esteban estaba construyendo un caso que, según él, era indestructible. Más familias se habían unido a la demanda, transformándola de un caso individual en una demanda colectiva que podría redistribuir miles de acres de tierra. Todo el pueblo parecía despertar de un letargo de 60 años. La gente se manifestó abiertamente contra los Salazar, formó comités de apoyo y organizó eventos para recaudar fondos para cubrir los gastos legales. Era como si el miedo que los había paralizado durante décadas se hubiera desvanecido con el mazo del juez. Pero los Salazar no habían llegado hasta donde estaban sin saber pelear sucio. Era una noche de luna nueva, la más oscura del mes. Esperanza se había acostado temprano, agotada por reparar el techo de la casa. Con la ayuda de voluntarios del pueblo, por fin estaban convirtiendo el rancho en un verdadero hogar. Los niños dormían en su habitación. Tomás roncaba suavemente. Los gemelos se acurrucaban juntos y Carmen se chupaba el dedo. El primer disparo despertó a Esperanza sobresaltada, arrojándola de la cama. El sonido atravesó la noche como un cuchillo. Un disparo de fusil cerca, demasiado cerca. ¡Abajo!, gritó moviendo su cuerpo por instinto antes de que su cerebro pudiera procesarlo. Se abalanzó sobre la habitación de los niños, empujándolos al suelo justo cuando el segundo disparo destrozó una de las ventanas, haciendo llover cristales sobre el lugar donde habían estado durmiendo. Tomás lloraba, los gemelos gritaban, Carmen chillaba de terror. Afuera, voces de hombres, órdenes a gritos, y el inconfundible sonido del líquido vertiéndose contra las paredes de adobe. Gasolina. El túnel, susurró Esperanza con frenética urgencia. Tenemos que llegar al sótano. ¡Ya! Mientras reparaban la casa, descubrieron algo que Joaquín Mendoza había construido con astucia. El sótano no solo era accesible por la trampilla del salón. Había una segunda salida, un estrecho túnel subterráneo que conducía a un arroyo a 100 metros de la casa. Era una vía de escape, construida por un hombre que sabía que su familia algún día podría verse obligada a huir. Esperanza agarró a Carmen y empujó a los gemelos hacia Tomás. «Guíalos tú, ¿recuerdas el camino?» Tomás asintió con los ojos abiertos por el miedo, pero la mandíbula apretada con determinación. A sus 11 años estaba aprendiendo a ser el hombre que su padre nunca tendría la oportunidad de enseñarle a ser. Corrieron hacia la sala principal. El olor a gasolina era insoportable y se filtraba por las grietas de las paredes. Esperanza levantó la trampilla con manos temblorosas. «¡Vamos! ¡Corre y no pares hasta llegar al pueblo!» «¿Y tú?», gritó Tomás. «Voy a conseguir los documentos. Sin ellos, todo esto no tiene sentido». «Mamá, no. Vete. Es una orden». Tomás dudó, dividido entre la obediencia y el terror de perder a su madre. Finalmente, alentado por el sonido de más disparos afuera, agarró a sus hermanas y bajó por la trampilla hacia la oscuridad. Hope esperó hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció en el túnel. Entonces corrió al sótano, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que iba a estallar. Los documentos más importantes estaban en una caja de metal que habían empezado a usar como caja fuerte improvisada. La levantó, cargada con el peso de 60 años de secretos, y se dirigió hacia la trampilla. Fue entonces cuando oyó el sonido que tanto temía,
el crepitar del fuego. Habían encendido la gasolina. El humo empezó a filtrarse por las tablas del suelo casi al instante. Esperanza podía oír las llamas lamiendo las paredes exteriores, el silbido voraz del fuego devorando la madera seca. Bajó al sótano y cerró la trampilla sobre su cabeza. La piedra y el adobe la protegerían por un tiempo, pero no para siempre. El humo encontraría su camino hacia abajo, y la falta de oxígeno. No pensó en eso. Corrió hacia el túnel de escape al fondo del armario. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que un adulto pudiera arrastrarse, y tan bajo que tenía que moverse a gatas. La caja metálica rozó las paredes de tierra del túnel al empujarla. La oscuridad era absoluta, sofocante. Solo podía orientarse gracias a la memoria y a la suave brisa que llegaba desde la lejana salida. Gatear. Empujar la caja. Gatear. Empujar. Sus rodillas sangraban, sus manos estaban lastimadas por las piedras, pero no se detuvo. Detrás de ella oyó un rugido sordo. Parte del techo de la casa se había derrumbado. El fuego estaba ganando terreno. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos, vio algo. Luz. No era mucha, solo el tenue resplandor de las estrellas, pero suficiente. La salida del túnel estaba oculta entre las raíces de un viejo sauce que crecía junto al arroyo. Ella emergió del agujero como si hubiera nacido de la tierra misma, jadeando, tosiendo, cubierta de tierra y sangre. Y allí estaban sus hijos, escondidos entre los arbustos, esperándola con lágrimas de alivio corriendo por sus rostros. Desde su posición junto al arroyo podían ver el rancho. La casa era una antorcha gigante contra el cielo nocturno. Sus llamas alcanzaban 20 metros de altura e iluminaban todo el valle con luz naranja y roja. El calor era tan intenso que lo sentían incluso desde la distancia. 60 años de historia. Todos los muebles que finalmente habían acumulado. Las mantas, la ropa, los pequeños tesoros que habían hecho que el lugar se sintiera como un hogar. Todo estaba ardiendo, pero Esperanza tenía a sus hijos y tenía la caja metálica con los documentos. «Mamá, mira», susurró Rosa señalando hacia el camino. 3 caballos se alejaron del rancho en llamas. Esperanza no podía ver las caras de los jinetes, pero no le hacía falta. Sabía quién había ordenado esto. «Tenemos que irnos», dijo Esteban apareciendo de repente entre las sombras junto al arroyo. Estaba sin aliento, como si hubiera estado corriendo. «Vi las llamas desde el pueblo. La mitad del pueblo está en camino, pero tenemos que sacarlos de aquí antes de que esos hombres regresen». Los guió por campos y senderos conocidos solo por los lugareños, evitando el camino principal. Cuando finalmente llegaron al pueblo, encontraron a Doña Refugio, Carmela, Josefina y al menos otras 30 personas preparándose para ir al rancho. «Los niños están bien», anunció Esteban antes de que pudieran preguntar. Esperanza los salvó. La reacción fue inmediata. Las mujeres rodearon a Esperanza y a sus hijos, ofreciéndoles agua, comida y mantas. Los hombres querían armas. Querían marchar hacia el rancho Salazar esa misma noche. «No», dijo Esperanza con la voz ronca por el humo. «No les vamos a dar excusa para que llamen al ejército contra nosotros. Vamos a destruirlos de la manera que más les duele, con la verdad». Esa noche durmieron en casa de Doña Refugio, todos juntos en el suelo de la sala. Un montón de cuerpos exhaustos y traumatizados, pero vivos. Al amanecer, Esteban llegó con noticias. El fotógrafo del periódico estaba en la ciudad. Fue al rancho temprano esta mañana y tomó fotos de las ruinas. Y encontró esto. Extendió una fotografía sobre la mesa. Mostraba los restos carbonizados de la casa, pero en primer plano claramente visible había un bidón de gasolina con el logo de Salazar estampado en un lateral. «Esos idiotas dejaron evidencia», dijo Esteban con una sonrisa maliciosa. «Voy a presentar cargos penales por incendio provocado, intento de asesinato y destrucción de evidencia en un caso legal en curso».
La noticia explotó en la prensa estatal. Ya no se trataba solo de una disputa de tierras, era un escándalo por el intento de asesinato de una viuda y sus 4 hijos. Los periódicos llevaron la noticia a nivel nacional. Magneto local intenta quemar viva a su familia para ocultar un fraude histórico, proclamaba el titular de uno de los periódicos más importantes del país. La presión pública se volvió insoportable. El gobernador del estado, que se enfrentaba a elecciones al año siguiente y no estaba dispuesto a ser asociado con los Salazar, ordenó una investigación independiente. La policía estatal arrestó al capataz que dirigió el ataque al rancho, quien, al ser interrogado, confesó haber recibido órdenes directas de don Arturo. Se presentaron cargos penales contra don Arturo Salazar Jr., incendio provocado, 4 cargos de intento de homicidio y obstrucción a la justicia. Se le denegó la libertad bajo fianza. Fue puesto en prisión preventiva en la cárcel estatal a la espera de juicio. Su padre, don Arturo Sr., sufrió un infarto una semana después. Sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado, incapaz de hablar con claridad. El imperio de Salazar, construido durante 60 años sobre mentiras e intimidación, comenzó a desmoronarse. Los trabajadores a quienes se les debían salarios presentaron demandas. Los socios comerciales que habían sido estafados se presentaron. Las familias que habían perdido sus tierras se unieron a la demanda colectiva. Fue como si una presa se hubiera roto, liberando décadas de injusticia acumulada. El juicio principal tuvo lugar 6 meses después del incendio. Para entonces, Esperanza y sus hijos vivían en una pequeña casa que el pueblo les había construido con trabajo comunitario. No era el rancho, pero era suyo, y nadie iba a quemarla. La sala del tribunal estaba abarrotada. Había cámaras de televisión, algo casi insólito en un caso agrario. Pero esto se había convertido en algo más que una disputa de propiedad. Se había convertido en un símbolo de justicia retardada, del poder del pueblo contra las élites corruptas. El juez Santamaría había revisado personalmente miles de páginas de documentos. Su veredicto, cuando finalmente lo emitió, fue claro y devastador para los Salazar. Este tribunal determina que la transferencia original de las tierras del rancho Las Cruces en 1898 fue fraudulenta, obtenida mediante coerción, engaño y posiblemente violencia. Además, determina que la familia Salazar ha tenido conocimiento de este fraude durante 60 años y ha actuado deliberadamente para ocultarlo y lucrarse con él. El silencio en la habitación era absoluto. Por lo tanto, este tribunal ordena la reversión de la transferencia de propiedad. Las 2.000 hectáreas del rancho Las Cruces, así como las propiedades adyacentes obtenidas mediante el mismo fraude, se devuelven a los herederos legítimos de Joaquín y Jacinto Mendoza. El golpe del martillo resonó como un disparo. Además, este tribunal ordena a la familia Salazar pagar la restitución total por 60 años de uso ilegal de la tierra, más daños punitivos por el incendio y el intento de asesinato. Otro golpe de martillo. Se levanta la sesión. La sala del tribunal se convirtió en un caos. La gente lloraba, gritaba y se abrazaba. Los abogados de los Salazar protestaron furiosamente, hablando de apelaciones. Pero todos sabían que esto había terminado. Esperanza se quedó allí sentada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra el poder, el dinero y la violencia, habían ganado. Tomás la abrazó llorando a mares. Los gemelos saltaron de alegría, sin comprender del todo lo que significaba, pero sintiendo la emoción de los adultos. Carmen, que ya tenía 3 años, simplemente sonrió y aplaudió porque todos estaban felices. Doña Refugio se acercó, sus viejos ojos brillaban con lágrimas. Joaquín lo sabía, susurró. Me dijo que un día alguien vendría y terminaría lo que él empezó. Ese alguien eres tú, muchacha. La reconstrucción del rancho Las Cruces tomó 2 años. No construyeron una réplica de la antigua casa. En cambio, con el dinero de la restitución que los Salazar se vieron obligados a pagar, construyeron algo nuevo.
Una casa más grande y sólida, con habitaciones para cada uno de sus hijos y un amplio salón donde la gente del pueblo pudiera reunirse. Pero lo más importante es que construyeron sobre la bodega, preservándola como museo. Los muros de piedra, el archivador, el túnel de escape. Todo permaneció exactamente como lo dejó Joaquín Mendoza, un recordatorio de que los secretos enterrados finalmente salen a la luz. La primera noche que durmieron en la casa nueva, Esperanza bajó sola al sótano. Había instalado luz eléctrica. El progreso por fin había llegado a esta parte de las montañas, pero la apagó, prefiriendo la luz de una vela como la primera noche. Se arrodilló junto al armario vacío donde había encontrado los documentos que lo cambiaron todo. «Gracias, tío Joaquín», susurró en la oscuridad. «Nunca nos conocimos, pero me diste la herramienta para luchar. Espero haberla usado bien». El viento soplaba a través de las grietas del sótano, produciendo un sonido bajo que casi podría ser una respuesta. Las 2000 hectáreas del rancho Las Cruces no quedaron solo para Esperanza. El tribunal ordenó que la tierra se dividiera entre todos los herederos de las familias desposeídas que pudieran demostrar su derecho a la propiedad. En total, eran 27 familias. Esperanza podría haber luchado para quedarse con todo. Los documentos estaban a su nombre. Había ganado el caso. Pero recordó la lección más importante que había aprendido. La justicia no es solo para una persona, es para todos. Así que el terreno se dividió en partes iguales. Esperanza se quedó con 100 hectáreas que incluían la casa principal y la bodega. Era más que suficiente. Con la tierra llegaron las oportunidades. Formaron una cooperativa agrícola donde 27 familias trabajaban juntas. Compraron equipo moderno, contrataron agrónomos y aprendieron nuevas técnicas. En 5 años, la cooperativa se convirtió en una de las productoras más exitosas de la región. Pero más importante que la prosperidad económica fue la transformación social. La gente había aprendido que el poder de las élites no era absoluto. Que la gente común, organizada y con la evidencia a su favor, podía vencer a enemigos mucho más poderosos. Comenzaron a organizarse por otros motivos. Exigieron mejores escuelas, clínicas médicas y carreteras pavimentadas. Y cuando los políticos locales, muchos de ellos aún aliados con lo que quedaba de la familia Salazar, intentaron ignorarlos, simplemente presentaron a sus propios candidatos. En las elecciones de 1964, 6 años después del incendio, Esteban Vargas fue elegido alcalde del municipio. Su programa era simple: justicia para todos, privilegios para nadie. Doña Refugio falleció en 1965, a la edad de 96 años. Murió mientras dormía, rodeada de su extensa familia, que incluía a medio pueblo. En su funeral, Esperanza pronunció el panegírico. «Esta mujer me salvó cuando nadie más pudo. No con magia, aunque muchos creían que la tenía. Me salvó con algo más poderoso. Me dijo la verdad. Me contó la historia que otros querían enterrar y me dio el valor para luchar». Doña Refugio fue enterrada en el cementerio del pueblo y sobre su tumba colocaron una placa que decía: «Guardiana de la memoria, maestra de la verdad». Don Arturo Salazar Jr. fue sentenciado a 20 años de prisión por delitos penales. Cumplió 12 años antes de ser liberado por buena conducta. Salió de la cárcel como un hombre destrozado, envejecido prematuramente, sin el imperio familiar que había intentado defender con violencia. Esperanza nunca lo visitó en prisión. No sentía la necesidad de regodearse por su derrota. La justicia no era venganza. Era simplemente que el mundo finalmente se inclinaba hacia la justicia. Don Arturo padre falleció en 1968, con el cuerpo destrozado por un infarto y el alma destrozada al ver cómo se desmoronaba todo su legado. En su lecho de muerte, según su hija menor, intentó decir algo parecido a un «lo siento», pero su boca paralizada no pudo articular las palabras. Esperanza no asistió a su funeral,
pero le envió flores, una sencilla corona con una nota que decía que encuentre en la muerte la paz que no pudo encontrar en vida. Porque al final el odio es una prisión, y había pasado demasiado tiempo luchando como para querer seguir encadenada a enemigos que ya había perdido. Los hijos de Esperanza crecieron en el rancho, moldeados por la historia de cómo su madre había luchado contra el mundo y había ganado. Tomás se hizo abogado siguiendo los pasos de Esteban. Dedicó su carrera a casos relacionados con los derechos territoriales de comunidades indígenas y campesinas, luchando por otras familias desposeídas como la suya. Nunca perdió un caso. Decía que llevaba el espíritu de su madre en cada discusión. Rosa se hizo maestra. Abrió una escuela allí mismo, en el rancho, donde enseñaba no solo lectura y matemáticas, sino también historia. Historia real, no la versión desinfectada que los poderosos preferían contar. Sus alumnos aprendieron sobre Joaquín Mendoza, sobre esperanza, sobre cómo la gente común puede cambiar el mundo. Luz se hizo periodista. Trabajó para el mismo periódico que había desenmascarado a los Salazar y durante su carrera destapó decenas de casos de corrupción. Ganó premios nacionales por su trabajo de investigación. Siempre decía que aprendió el poder de la verdad viendo a su madre abrir esa bodega. Carmen, la menor, que apenas recordaba el incendio, se hizo arquitecta. Diseñó casas para cooperativas agrícolas de todo el país, estructuras hermosas y funcionales que tenían algo en común. Todas incluían espacios seguros, lugares donde las familias podían refugiarse en caso de emergencia. Nunca explicó por qué, pero Esperanza lo entendió. Esperanza nunca volvió a casarse. Recibió ofertas. Era aún joven cuando el caso concluyó, y además poseía tierras prósperas, pero siempre las declinó cortésmente. «Ya tuve un gran amor», dijo. «Manuel me bastó para toda la vida. Y además, ahora estoy casada con esta tierra. Es un matrimonio que me mantiene ocupada». Se dedicó a la cooperativa, criando a sus hijos y manteniendo vivo el recuerdo de lo sucedido. Cada año, el 15 de marzo, fecha de la carta de Joaquín Mendoza, organizaba una reunión en el rancho donde la gente podía ir a la bodega museo, leer los documentos originales, ahora protegidos en vitrinas, y escuchar la historia en voz alta. Familias vinieron de toda la región. Estudiantes vinieron a investigar. Activistas vinieron en busca de inspiración. Rancho Las Cruces se convirtió en un símbolo, un lugar de peregrinación para quienes creían en la justicia. Y cada vez que alguien nuevo bajaba por esas escaleras de piedra hacia el sótano, Esperanza lo acompañaba y le contaba toda la historia. Nunca la acortaba ni la editaba para quedar mejor. Hablaba de su miedo, de sus dudas, de las veces que casi se rindió. «El coraje no es la ausencia de miedo», les dijo. «Es decidir que hay algo más importante que el miedo. Para mí fueron mis hijos, pero también fue esto. La verdad merece ser contada. Los secretos enterrados envenenan la tierra. Solo sacándolos a la luz podremos sanar finalmente». En 1978, 20 años después del incendio, el gobierno estatal declaró Rancho Las Cruces Sitio Histórico Nacional. El almacén se convirtió oficialmente en museo y una universidad envió arqueólogos para estudiar la estructura del túnel de escape y catalogar todos los documentos. Cientos de personas acudieron a la ceremonia de inauguración. Funcionarios estatales, periodistas, familias enteras que habían participado en la lucha. Incluso asistieron algunos de los Salazar, la generación más joven que creció avergonzada de su apellido y que intentaba rescatar el legado familiar mediante trabajo social y restitución voluntaria. Le pidieron a Esperanza que diera un discurso. Se paró frente al micrófono mirando a la multitud y por un momento no pudo hablar. Las lágrimas la ahogaron, porque allí en primera fila estaban sus 4 hijos adultos. Tomás con su traje de abogado, Rosa con sus alumnos, Luz con su cámara y su cuaderno, Carmen con sus planos arquitectónicos,
y a su alrededor 11 nietos que jamás conocerían el hambre, el miedo ni la injusticia que su abuela había sobrevivido. Finalmente encontró su voz. Cuando llegué aquí hace 20 años, estaba destrozada. Había perdido a mi marido, mi hogar, mi esperanza. Vine aquí no porque quisiera, sino porque no tenía a dónde ir. Este rancho que nadie quería era mi último recurso. Hizo una pausa y miró alrededor del valle que ahora florecía con cultivos verdes y casas nuevas. Y aquí, en este lugar maldito, en una bodega que guardó secretos enterrados durante 60 años, encontré algo más valioso que el oro o la tierra. Encontré mi voz, encontré mi fuerza, y encontré una comunidad de personas que también estaban cansadas de ser invisibles. Su voz se hizo más fuerte. Los poderosos creen que pueden escribir la historia a su medida, que pueden enterrar sus crímenes tan profundamente que nadie los encontrará. Pero se equivocan, porque siempre habrá alguien como Joaquín Mendoza que guarde las pruebas. Siempre habrá alguien como Doña Refugio que recuerde la verdad. Y siempre habrá alguien como yo, alguien lo suficientemente desesperado, valiente o testarudo como para desenterrar lo que estaba oculto. Los aplausos fueron atronadores, pero Esperanza levantó una mano pidiendo silencio. Este museo no es un monumento para mí. Es un monumento a todos aquellos que fueron desposeídos y olvidados, a quienes murieron sin ver justicia, a quienes libraron batallas que perdieron, pero que inspiraron a otros a seguir intentándolo. Este es un lugar de memoria, pero también de esperanza. Porque si pudimos vencer a los Salazar, ustedes pueden vencer cualquier injusticia que enfrenten. Sus últimas palabras las pronunció mientras miraba directamente a sus nietos. Recuerda siempre, los secretos enterrados envenenan la tierra, pero la verdad, aunque tarde 60 años en salir a la luz, siempre sale a la superficie. Esperanza Mendoza de Rivera falleció en 1999, a la edad de 79 años. Falleció en su cama en el rancho Las Cruces, rodeada de sus 4 hijos, sus 11 nietos y sus 6 bisnietos. Sus últimas palabras, según Tomás que le sostenía la mano, fueron: «Dile a Joaquín que cumplí mi promesa. Dile que la tierra fue devuelta a su gente». Fue enterrada en el cementerio del pueblo junto a la tumba de Manuel, su esposo, cuyo cuerpo había sido exhumado y enterrado allí años antes. Sobre su tumba se colocó una placa de bronce que decía Esperanza Mendoza de Rivera, 1920-1999. Heredó un rancho que nadie quería, descubrió secretos enterrados 60 años atrás, cambió el destino de un pueblo. La verdad siempre sale a la luz. La cooperativa agrícola que ayudó a fundar sigue funcionando hasta el día de hoy. El Museo de la Bodega recibe miles de visitantes cada año. Y en la escuela que Rosa fundó, cada nueva generación de estudiantes aprende la historia de la viuda que abrió un portal al pasado y usó lo que encontró para construir un futuro diferente. Rancho. Las Cruces ya no es un lugar que nadie quiere. Es un lugar que todos recuerdan. Y en las noches de luna nueva, cuando el viento sopla a través de las viejas vigas de la casa, los aldeanos juran oír algo. No gemidos ni lamentos, sino algo diferente. Un suspiro de satisfacción. El sonido de secretos que finalmente pueden descansar porque han sido revelados. La tierra recuerda, siempre recuerda, y cuando llegó el momento eligió a la persona adecuada para contar su historia. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.